¿Cuál ha sido el punto y coma de tu vida? Yo creo que en mi vida ha habido muchos puntos y comas. Yo creo que continuamente estamos abriendo y cerrando capítulos, ¿no? Y un poco para hacer un orden cronológico, yo diría que para mí el punto y coma que marcó mi vida fue mi mamá, que fue mi referente, fue mi infancia, la infancia de una niña víctima de violencia en su hogar, como tantos niños y niñas. El punto y coma de mi vida fue cuando mi mamá, para salvar su vida, cuando iba a ser asesinada, logró escapar con sus 4 niñas, que éramos muy pequeñitas, y salir huyendo en un coche hacia un lugar y un destino donde teníamos que estar escondidas sin ver la luz durante casi 6 meses. Punto y coma, signo de puntuación. Una pausa más larga que una coma y más corta que un punto. Eso dentro de un texto. Pero en la vida, ¿cuál es el punto y coma? No tiene que ser la mitad de tu vida, no. Ni siquiera un punto de inflexión ni un revés del destino. Se trata de ese momento preciso en el que nos detenemos a pillar aire. Respiramos profundo, nos remangamos y empezamos a recalcular el camino. Soy Gabriela Llanos y quiero que me acompañes a descubrir el punto y coma en la vida de unos invitados de lujo. Estamos patrocinados por Mi invitada es una mujer con mucha fuerza, no solamente sobre el escenario, que vaya si tiene fuerza sobre el escenario, sino fuera, en sus convicciones sociales, personales, humanas. En los años 90 nos puso a bailar un montón, y me lo digo directamente, y nos sigue haciendo bailar, por supuesto, porque ya veréis que tiene en su casa el retrato de Dorian Gray, pero el más grande de todos. Cristina nos hizo sentirnos muy empoderadas en su momento, que no diga que no nos gustaba sentirnos mujeres con sus letras y con sus canciones en las discotecas a todo volumen en un coche o por supuesto siempre disfrutando con las amigas. Pero lo más importante es que ella durante su vida se ha dado cuenta que ayornar voluntades o juntar voluntades sirve para algo, que la violencia nunca es la respuesta, que se puede trabajar con fuerza por el pueblo saharaui, por la defensa de los animales, contra la violencia de género, y que no se puede pasar por la vida sin percatarse, sin hacer nada con el dolor ajeno y sobre todo sin tratar de sembrar un poquito de esperanza. Tía, sin tu alegría no somos nadie. Bienvenida, Cristina del Valle. Gracias, un placer, Gabriela. Cristina, me hace mucha ilusión tenerte aquí, no solamente porque eres parte de nuestra banda sonora, ¿no? De la banda sonora de nuestra vida. De hecho, quería contártelo, yo he escrito una novela que se llama Cuando fuimos inmortales y dentro de la banda sonora está una canción de Amistades Peligrosas. Porque claro, los años 90, no existen los 90 sin las canciones de Amistades Peligrosas que todavía seguimos escuchando y llevando adelante, ¿no? Pero sobre todo me hacía mucha ilusión hablar contigo por todas las causas en las que estás implicada y por la fuerza que le pones a cada una de esas causas, ¿no? Entonces, como sabes, este es un podcast en el que hablamos de ese momento en tu vida en el que, como el punto y coma, esa pausa más larga que una coma y menos que un punto, decides recalcular el camino. ¿Cuál ha sido el punto y coma de tu vida? Yo creo que en mi vida ha habido muchos puntos y comas. Yo creo que continuamente estamos abriendo y cerrando capítulos, ¿no? Y un poco para hacer un orden cronológico, yo diría que para mí el punto y coma que marcó mi vida fue mi mamá, que fue mi referente, fue mi infancia, la infancia de una niña víctima de violencia en su hogar, como tantos niños y niñas. El punto y coma de mi vida fue cuando mi mamá, para salvar su vida, cuando iba a ser asesinada, logró escapar con sus 4 niñas, que éramos muy pequeñitas, y salir huyendo en un coche hacia un lugar y un destino donde teníamos que estar escondidas sin ver la luz durante casi 6 meses, y mientras la policía buscaba a mi mamá, porque en aquella época, hace más de 50 años, las mujeres que trataban de proteger su vida y la de sus hijos e hijas eran delincuentes a las que se las perseguía y se las quitaba la patria potestad. Entonces, un punto y aparte fue estar encerrada meses y meses sin ver la luz, sin entender por qué quien te agrede, quien te violenta y quien te maltrata puede estar en la calle y las víctimas tenemos que estar escondidas, sin entender y preguntar al mundo por qué ser mujer era algo
que yo asociaba desde niña con algo negativo, algo que era susceptible de ser, de provocar una situación de indefensión, ¿no? Y mi punto y aparte fue tomar la valentía y el valor de mi mamá, salir adelante, cambiar de ciudad. Hay otro punto y aparte también muy importante que fue lo que marca la violencia en la vida de los niños y niñas, que fue cuando tú tienes que irte, dejar a tu familia, dejar tu colegio, dejar tu vida, dejar tu tierra, Asturias, salir en un tren y huir al levante de España, a Valencia, para poder salvar tu vida, ¿no? Y de pronto verte en esta situación de indefensión, en un mundo donde efectivamente percibes desde muy niña que las mujeres somos ciudadanas de segunda, vivimos en la periferia de los derechos y no tenemos ningún apoyo que no sea, como yo digo siempre, ¿qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres? Y esas redes de solidaridad y de amor nos salvaron a mi mamá y a nosotras. Acabamos viviendo en Valencia, ahí empecé a estudiar en la universidad, pero yo tenía muy claro desde muy niña que quería ser artista. Y aunque pasé por muchas fases, claro, de que sea médico, psicóloga, directora de prisiones, técnica de prisiones, de todo. ¿Te costó, Cristina, después de una infancia tan difícil, ¿no? Y tan dura? Porque además, definitivamente, los primeros 7 años de nuestra vida construimos nuestro mapa emocional, ¿no? Entonces, luego podemos ir metiendo, quitando, pero esto es como el calcio, ¿no? El que realmente te fortalece se toma los primeros 7 años de tu vida, ¿no? Entonces, habiendo vivido todo eso, ¿te costó confiar en la gente después? Pues no, porque yo creo que cuando puedes canalizar sanamente es muy importante también el entorno social, el arrope, los referentes que tú tengas. Entonces yo todo eso lo pude reconducir y trabajar bien, cosa que no pueden todo el resto, muchas de las personas, ¿no? que luego se construyen con toda esta situación. Cuando hablamos de conductas violentas en los colegios, de conductas delictivas, de conductas antisociales, no se habla del trabajo que hay que hacer previo a cuando un niño construye, como tú muy bien dices y sabes, construye su personalidad dentro de un esquema tan terrible como el que supone la violencia, que no solo me ocurre a mí, ocurre en miles y millones de hogares en este país y en el mundo diariamente, ¿no? Cada 8 segundos una mujer en el mundo es agredida o violentada, y un niño y una niña, ¿no?, en su hogar. Entonces, los referentes son fundamentales. El canalizarlo, también la personalidad que uno tenga, no es lo mismo una personalidad más débil, más con otro tipo de construcción, a una personalidad, en mi caso, con más carácter, con más fuerza. Eso te permite también ser más hecha para adelante y aunque hay un coste emocional duro y las etapas de tu vida son etapas, la adolescencia, la edad más adulta, todas van con esa carga también que hace que sean procesos más difíciles que en otras personas. Pero bueno, yo creo que he logrado sanarlo y reconvertirlo en que sanar el dolor que yo tenía en mi alma y en mi corazón pasaba también por sanar el dolor de otras muchas mujeres, ¿no? ¿Y no te ocurrió que el prototipo de tu padre probablemente era el que cada vez que conocías a un hombre o una pareja y veías algún viso del carácter de tu padre, eso me imagino que te habrá echado para atrás, ¿no? Claro, yo creo que aprendes a detectar la violencia y sobre todo a ponerle nombre, ¿no? Yo no entendía por qué, o sea, no entendía. Entonces siempre busqué respuestas, ¿no? Me gusta mucho la psicología, leía mucho y luego entré en el movimiento feminista. Y para mí eso fue ya en Valencia, cuando fui adolescente, con 15 años, que cuando nos fuimos de nuestra tierra, y empecé a trabajar en organizaciones políticas juveniles y en el movimiento feminista, ¿no? Y ahí fue donde encontré la respuesta. Esas gafas moradas que me hicieron ver el mundo y entender precisamente que lo que ocurría y lo que a mí me había ocurrido de niña y lo que ocurre a miles de mujeres se llama machismo, se llama un modelo patriarcal donde las mujeres somos consideradas seres no portadores de derechos y donde la violencia es la punta del iceberg de esa desigualdad. Fíjate que me llama mucho la atención, habiendo tanta información ahora, donde las mujeres ya pues tenemos más conciencia de nuestros derechos desde hace mucho tiempo y evidentemente no podemos ni comparar lo que ocurría antes con lo que está pasando ahora. Y sin embargo, el otro día viendo un estudio de cómo es la generación post-pandemia, que resulta que son muy controladores y enséñame el móvil y quién te llamó y a qué hora vienes. Y yo eso pensé que no pasaba con esta generación, que de hecho es más respetuosa con otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, son más ecologistas, tienen más cuidado de lo que comen, de cómo se cuidan, de no ofender, y de repente el control está ahí. O sea, ¿por qué ocurre esto en una generación que ha sido educada completamente diferente, ¿no? Siempre decimos desde el movimiento feminista que el machismo cambia de fondo, cambia de forma, pero no de fondo. Y al final es una cuestión de privilegios. Los varones machistas obtienen
por el machismo un privilegio. Y el privilegio es el derecho a que lo sirvan, el tener privilegios sociales, el tener privilegios económicos, el poder dentro del hogar, privilegios en su salud, privilegios en el tiempo de ocio. Las mujeres tienen una triple carga, tanto la laboral, cuando trabajan, como el cuidado de los hijos, el cuidado de las personas dependientes. Somos las pagadoras de las hipotecas sociales. Tenemos muy poco tiempo para el ocio, para desarrollarnos. Decía Michelle Bachelet en una reunión, en un encuentro y tal, feminista, decía, claro, incluso las mujeres políticas que ocupamos cargos políticos, llegamos al Congreso o al Senado agotadas. Ellos llegan con sus camisas planchadas, tienen una persona que los ha cuidado, les ha hecho el desayuno, han dormido estupendamente bien, porque aun teniendo hijos, ellos no van a ser los que se levanten por la noche a cunarlos. Y al final, las madres tienen incorporado que ser madre tiene que ver con los cuidados constantes, con el amor constante. Y entonces, dicen, nosotros llegábamos agotadas, con unas ojeras hasta aquí, y los señores llegan estupendos. Claro. Entonces, eso influye mucho también en las capacidades y en las posibilidades de las mujeres para desarrollarse profesionalmente, para hacer una carrera. Siempre se sacrifican las mujeres. Siempre. Entonces, estamos repitiendo el modelo en la literatura, en la música, los textos de las canciones, el reggaetón. Es la música, está ocupando... Ay, sí, eso todo. Era una de las preguntas Todo. que te quería hacer, porque yo recuerdo que en los 90 tu canción Me haces tanto bien y la canción Basta ya, estoy por ti, todas esas eran canciones que en ese momento pues nosotros eran atrevidas, hablaban de cosas que eran pues que estaban en la vida, pero por fin se atrevía alguien a decirlo, y además lo decía una mujer, ¿no? Entonces fueron canciones que nos hicieron sentir muy seguras y nos subieron la autoestima. Pero eso, dicho de esa manera, era una cosa, pero lo que ahora escuchamos bueno, es que no lo quiero ni decir, ¿no? Pero que te lo pongo yo mejor que el otro, que tal, que en cuatro, que voy a sonar, que se me va a caer el DNI y voy a parecer una doña, pero sinceramente me parece tremendo, ¿no? Porque es como un contrasentido, porque por otro lado salimos a marchar, pero cantamos estas canciones, ¿no? Claro, yo creo que es muy importante detectar la trampa, ¿no? del machismo, de cuando cambia estas formas. Es decir, al final las jóvenes incorporan que la sexualización del cuerpo es la liberación. Sí, es el empoderamiento, sí. Punto uno. Y eso tiene que ver con la pornografía. Es decir, al final el modelo amoroso en el que seguimos siendo educadas los y las jóvenes es la pornografía. Sí. Los chicos consumen pornografía desde los 8 años, que hay niños adictos a la pornografía. Sí. Entonces, las redes sociales ahora es una cosa... Tremendo. Entonces, el modelo educativo, como no hay nada que lo contrarreste, el modelo educativo es que la sexualidad tiene que ver con, al final, que sigamos siendo esclavas de dar el placer a los otros. No se muestra nunca la pornografía cómo es nuestro cuerpo, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras zonas erógenas, qué es lo que nosotros deseamos las mujeres, ¿no? Entonces, seguimos siendo educadas en ese modelo. Entonces, las jóvenes interpretan que la sexualización es algo de la liberación y no tiene nada que ver con la liberación, ¿no? Y en el reggaetón pasa lo mismo. O sea, los textos no son textos que hablen... Es decir, para mí el límite está en el respeto a los derechos humanos. Cuando tú hablas de la otra como un ser humano no portador de derechos, al servicio de tu placer, sin pensar en la otra, como un igual a mí, que también tiene derecho a placer. Y cuando hablo del placer ligado a la violencia, el amor ligado al dolor, al daño y tal, estamos repitiendo el modelo de amor romántico. Sí, no, además es como una cuestión de mal gusto, ¿no? Porque llega un momento que, bueno, yo no sé qué opinas tú de la música. Yo, como te digo, acabo de escribir una novela sobre la vida de un músico en los años 90, ¿no? La estrella del rock en España en los años 90. Entonces, claro, recupero mucho esa mística que había a la hora de hacer música, ¿no? De encerrarse en un estudio a lo mejor un año, porque había que encontrar las mejores cuerdas, la mejor voz, el mejor coro, había que repetir una toma 200 veces, en fin. No, ¿cómo ves cómo se hace la música ahora? A ver, ha cambiado mucho. Lo que pasa es que yo no me quiero quedar en la nostalgia, porque quedarte en la nostalgia es ser esclavo de la nostalgia, ¿no? Sí. Entonces yo tengo ese conflicto incluso dentro del grupo, ¿no? Y dentro del equipo. Hay gente que dice, bueno, no, estamos haciendo el pop de los 90, entonces hay que mantener la esencia, hay que mantener la gente quiere nostalgia. Yo no. Yo creo en que por supuesto hay que mantener la esencia del grupo, sí, vosotros que es hacéis la pop. personalidad. Sí. Es decir, para mí lo importante de un artista, además de sus canciones, es que tenga identidad propia, personalidad, que tú identifiques esa sónica o ese estilo
lo que te ofrece el artista que sea identitario con ese artista. Luego las canciones pueden ir, a mí me encanta refrescar, yo no me gusta vivir en el pasado para nada, y me encanta la música latina, es mi pasión, ha sido mi cuna natural, los ritmos latinos. Entonces yo sí creo en ir acercando a la gente también lo que son canciones de los 90, ¿no? Y la esencia está en la personalidad. Sí. Y yo creo que se puede hablar de sexualidad sin caer en lo soez, que bueno, puede ser discutible, pero sobre todo sin caer en hablar de la violencia, sublimar la desigualdad, sublimar el hacer daño o el dolor, ¿no? Sí, Ligar normalizar amor y eso. dolor, eso no. No puede ser, no. Bueno, es muy interesante que... ¿Cuántos años lleváis Alberto y tú juntos, trabajando juntos? Pues fuimos pareja antes, en el 89... O sea que hemos celebrado nuestro 30 aniversario hace 3 años. O sea que llevamos como pareja 30 y luego años solos. juntos, claro, porque investigando, como te digo, escribiendo sobre música, investigando, fíjate que los dúos femeninos duran menos que los dúos masculinos. Ocurre eso. Estuve investigando muchísimo al respecto y, claro, las parejas suelen funcionar, pero claro, vosotros os separasteis. Sí, yo, fíjate... Siempre tengo la idea al revés, que es muy difícil todos los dúos sean pareja, hermanos, hermanas o tal. Es muy complicado, siempre hay conflicto. De hecho, están ahí en España, al menos muchos de los grupos que han acabado. Sí, primero, mal. la convivencia es muy compleja. Segundo, Sí. la convivencia en situaciones extremas de agotamiento, de no descanso, de estar expuesto públicamente constantemente. O sea, tu cabeza tiene que estar muy, muy bien amueblada, ¿no? Para sobrellevar situaciones emocionalmente complejas de manejar. Segundo, cuando te llega además todo eso de una manera muy rápida, no es fácil asimilarlo. Y tercero, cuando además convives con esa persona. Es decir, tú cuando tienes una pareja ajena a esto, los conflictos, las situaciones tal, te las llevas, las dejas ahí, las reposas, llegas a casa y es un oasis de poder conversar con tu compañero o compañera, de poder cambiar de aire. Claro. Pero cuando todo eso lo llevas a No casa... desconectabais, claro, nunca. Nunca, y además éramos una pareja no consolidada. Llevábamos menos de un año juntos. Nos pusimos a vivir juntos sin conocernos. O sea, la primera noche que pasamos juntos, llegamos por la tarde, noche, era como, bueno, ¿y a ti qué te gusta cenar? ¿Qué preparamos hoy? Unos huevos con patatas. O sea, unos ¿Qué? modernos totalmente. O sea, fue todo surrealista. O sea, yo no lo recomiendo en absoluto. Una locura total. ¿Y cómo lleváis ahora? Bueno, yo creo que hemos tenido que sanar muchas heridas porque fue una relación muy, muy difícil. Nunca lo ocultamos y yo creo que al público le debemos los artistas la honestidad y la verdad, ¿no? Un artista que no habla desde el alma para mí no es artista, ¿no? Claro. Entonces, siempre fuimos muy transparentes, tanto que el escenario era nuestra casa. Entonces, en el escenario nos cabreábamos, nos enfadábamos, de verdad, nos amigábamos, nos volvíamos a cabrear. O sea, nunca ocultamos tirabais nada. cosas. Vamos, o sea, hacíamos todo tipo de faenas. O sea, era que yo era como vamos. Era David y Joan Crawford, pero ellos dos. Totalmente. Ahí en el... O sea, sin dudarlo. Y lo bueno es que yo no me rendía, porque en muchos otros grupos las mujeres al final acaban cediendo, que era lo que pretendía Sí. todo el equipo. Sí. Era la única chica, era como, bueno, al final va a estar rodeada de tíos y engorilaos, entonces se va a acabar cediendo. Y yo nunca cedí. El coste fue durísimo. Emocionalmente, no, vamos, cuando escriba un libro lo contaré. Lo contaré. Pero fue muy duro, o sea, muy, muy, muy Pero duro. entiendo que también pedir perdón y perdonar es algo muy sanador, ¿no? En el caso de, Sí, de sin ver duda. todo lo positivo que teníais juntos, ¿no? O Sin que tenéis duda. juntos. Sin duda. Yo creo que lo más importante para nosotros era, y la deuda que teníamos personal, era tener éxito en lo personal, es decir, disfrutar en el trabajo, que no lo habíamos tenido, porque no nos daba tiempo a asimilarlo todo, ¿no? Entonces había mucho más sufrimiento que disfrute, ¿no? Y luego el devolverle el amor a tanta gente, y luego la asignatura de América Latina. Para nosotros América Latina Sí. era algo que para mí es personalmente... exitazo, ¿no? Ha sido mi cuna musical y todo. A mí América Latina... Además, yo creo que todos los países, ¿no? Todos los países llegaron a estar Sí. muy conectados con Amistades Peligrosas. En todo, sí, toda América Todos, Latina. sí. Y fue, y yo creo que, bueno, lo de hace 2 años fuimos por primera vez a Chile y a partir de ahí ya no hemos parado. Y yo estoy feliz, me siento tan feliz de estar. He venido ahora de Estados Unidos, hemos estado en Austin, un gran festival, pero claro, para mí no tiene nada que ver Estados Unidos con Latinoamérica. A mí la gente latinoamericana... Creo que me he reconciliado con la gente, con el mundo, es decir, Sí, es un existen público muy sociedades cariñoso, muy- amorosas, gente que no ha perdido la identidad como persona, gente que pone por encima de todo la vida en el centro de todo. Estamos luchando contra un modelo capitalista tremendo
que depreda y maltrata a las mujeres y a la naturaleza. Estamos entrándole todos al modelo terrible que construye guerras, que construye genocidios, que paga el horror, y de pronto te encuentras en países maravillosos como Chile, como Colombia, que son la esperanza a otro mundo posible, y con una ciudadanía y una gente que pone el amor a la música, a la cultura, a las relaciones humanas. Bueno, yo vengo feliz. Feliz, o sea, que no nos extraña que algún día termines por allí, ¿no? No me extrañaría. Además, comentábamos que te encantan los animales, ¿no? Te gustan mucho los perros. Yo soy muy, muy perruna, mando saludos a mis perros, porque de verdad que pienso que son, qué compañeros, ¿no? Qué cosa tan cercana, qué amor, que si no lo conoces no puedes explicarlo, ¿no? Bueno, yo creo que hay una cosa fundamental, ¿no?, que hemos perdido la humanidad, y es que la capacidad de convivir con todas las especies, no de dominar, no de subyugar, no de aniquilar. Entonces yo creo que tiene mucho que ver las personas que no son capaces de tener empatía, que no trabajan la compasión y que no ponen en valor que la naturaleza es algo finito, y más allá del tiempo que estemos nosotros en este mundo va a haber otras generaciones. Entonces no podemos destruir y machacar todo lo que está vivo. Sí. Quien disfruta viendo a un animal sufrir es un monstruo. Sí, definitivamente. Y hablo de los toros en este país, que para mí es la vergüenza total, ¿no? Que se hable de que eso es cultura, ¿no? O se proteja como un hecho cultural. Creo que cada vez, gracias a Dios, cada vez más gente joven y más artistas y más gente rechaza el sufrimiento. Insisto, ver y disfrutar viendo a un animal sufrir no es de ser humano, es de ser un monstruo. El abandono animal es una realidad internacional, que lo hemos visto. Yo ahora he hecho una operación rescate en Chile, me traje una perrita rescatada, que fue toda una odisea chilena histórica, chilena, preciosa, Luna, una preciosidad. Íbamos a dar un concierto y de pronto veo una cosita escuálida, pequeñita, tiene 9 meses, y de pronto la veo que entra en el recinto y el chico la está echando, y yo, pero no, déjala. No. Y entonces dice, no, es que hay 2 perros aquí grandes que van al recinto y la van a matar. Y efectivamente sale. Yo estaba probando sonido y de pronto me veo a la perrita chiquitita y 2 perrazos que van a por ella. Agarro una escoba que encontré por allí, me enfrento a los perros, agarro, rescato a la perrita, busco una cuerda, lato, la dejo mientras hago la prueba de sonido, y luego ya me la llevé al hotel y dije que sea lo que Dios quiera. Y revolviendo ropa con Santiago me la traje a España. Lo que veo, Cristina, es que el tiempo no solamente no ha pasado por ti físicamente, porque está igual como lo podéis ver, digo, ese retrato de Dorian Gray. Yo voy a poner uno de ella. Ya tiene el de Dorian Gray, yo voy a poner uno de ella. Pero en tu pasión por las causas en las que crees y por las cosas en las que crees, o sea, no ha mermado absolutamente nada, ¿no? Nada, al contrario. Yo que os sigo desde hace muchos años, sigues hablando con el mismo fervor, con la misma pasión y con la misma emoción de las cosas que te tocan, y eso es no sé, a mí me maravilla, ¿no? Porque hay veces como que el cansancio te puede, y no solamente el cansancio, creo que a veces estamos más temerosos de decir lo que pensamos, porque el mundo redes, los haters, ahora te dicen, ahora todos vamos como más asustados de decir las cosas como las estás diciendo tú en este momento. Mira, no creo en esto y no creo en esto otro, ¿no? Claro, yo estoy tan harta de la censura, la sufro constantemente en todo mi entorno, que eso me refuerza. Entonces me da todavía mucho más morbo. Digo, ¿que no puedes decir esto? Bueno, pues lo digo más. Yo no me callo ni debajo del agua. No lo haré nunca, no negocio mi dignidad. Para mí mi prioridad, y mi mamá me educó a que cada vez que me acueste en la almohada de mi cama o de la de un hotel, hago una reflexión con mi persona, de decir si he sido coherente entre mis principios, mis ideas y mis acciones. Y eso para mí es sagrado. Claro. Y no lo compro, ni lo vendo, ni permito que nadie me lo censure. No, además, una de las cosas tremendas que creo yo que están ocurriendo también con el hecho de que nos cortamos tanto de no ofender, de esto no lo decimos porque ofende, esto sí lo decimos porque ofende, pues se pierde la ironía, ¿no? Que es tan interesante el sentido del humor, ¿no? Y de repente reírnos de cosas que hay una línea que separa lo que ofende de lo que podemos reírnos, ¿no? Sí. Y creo que estamos con miedo, ¿no? De decir cosas. Por eso yo pretendo que en este podcast podamos todos hablar de lo que pensamos, aunque no tenemos que compartir a veces las opiniones, pero el respeto por la del otro, y que el otro tenga esa capacidad de poder decirlo sin que salga un montón de gente a criticarte, me parece muy importante. A ver, el miedo es el gran arma que tienen los sistemas, ¿no? Y las instituciones, los gobiernos, las multinacionales. El miedo está ocurriendo ahora con la cuestión, con el genocidio contra Palestina, ¿no? O sea, los artistas que se
pronuncian en el mundo y en este país son amenazados, sus redes son cerradas, tengo muchas compañeras y tal, gente que me dice, Cristina, cuando vamos a las manifestaciones o acciones no puedo ir porque mi trabajo estoy amenazada, o compañeras de medios de comunicación, incluso progresistas, dicen, no puedo posicionarme porque tal. Entonces, el miedo es el arma más poderosa del mundo. Cuando uno pierde, hay gente que dice, nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Cuando uno pierde el miedo, aparece la libertad. Sí. Y aparece el miedo de quienes no quieren que aparezca la libertad, ¿no? Yo lo he vivido... No hay que ser homogéneos, es decir, tenemos derecho a pensar lo que queremos y tenemos derecho a poder expresarlo. Ahora es curioso porque tenemos más medios para expresarnos, pero menos libertad. Exactamente. Claro. Lo que pasa es que también, por otro lado, tenemos nuestros teléfonos, nuestros móviles. También, al final, nos convertimos en reporteros y reporteras de la verdad. Sí, es verdad, ¿no? Eso es cierto. Mucha gente dice, bueno, no dejan entrar a los periodistas en lo que ha pasado en Gaza, ¿no? En el genocidio contra Gaza. No han dejado entrar a periodistas para que no filmaran la verdad, pero, sin embargo, la gente desde sus móviles estaba retransmitiendo en directo al mundo entero un genocidio que es la vergüenza del mundo y que marcará un antes y un después en la historia de la humanidad. Sí, yo creo que en este podcast, además de como te digo, de ese momento de recalcular, nos gusta hacer una pregunta siempre y es, si fuese el último día de tu vida, que por supuesto que no, claro que no, tocamos madera por todos lados, ¿cómo te sentirías entre la Cristina, los sueños que tenía de pequeña y lo que has conseguido? Yo creo que como soy muy neuri y siempre estoy analizándome mucho, trabajándome mucho, yo creo que en ese momento que me dicen, vas a desaparecer, haría un flashback de mi vida y la verdad es que diría, me puedo morir tranquila. Lo has hecho bien, chica. Eso está muy bien, ¿no? Poder decir eso. ¿Te arrepientes de algo, tanto por haberlo hecho o por dejar de hacerlo? Yo creo que en principio, hombre, siempre nos tenemos que arrepentir. A veces me puedo arrepentir de mis formas, ¿no? Porque tengo muchísimo carácter. Y me arrepiento de algo a veces que no sé manejar bien, y es exigir a los demás el mismo nivel de exigencia que tengo conmigo misma, ¿no? Sí. Y hasta de compromiso también. A veces, ¿no? Uno tiene... El compromiso lo entiendo, o sea, en eso sí soy más... Puedo entenderlo más, pero en el trabajo no. Para mí el trabajo es la vida. Para mí amar el trabajo es una obligación moral y ética, porque el respeto hacia el público para mí es tan profundo y tan importante. Y entonces, claro, cuando te rodeas en tus y además equipos, cuando haces cosas que tienen que ver con la vocación, ¿no? Que a veces dices es que no estás poniendo sellos con todo el respeto al que pones sellos, pero estás haciendo algo que tú quieres, que por lo que has soñado, entonces ¿cómo no puedes darlo todo, no? Entonces, cuando me pasa con el equipo, ¿no? A veces cuando no todo el mundo está en la misma línea que yo, de 24 horas trabajando, soy muy obsesiva de meterle pasión a lo que hago, eso me cuesta entenderlo. Ese es mi mayor defecto. Sí, a veces pensar que los demás también tienen la capacidad de dar lo que tú das, ¿no? Y es increíble. Sí. Pasa también con la parte amorosa, ¿no? Quieres que te quieran como tú quieres. Y hay veces es que no puede dar más y no intentemos más porque eso es lo que hay, ¿no? Claro, no, yo eso sí, yo he tenido muchísimas parejas, ¿no? A veces de esto que tus parejas te dicen, claro, por eso tienes tantas parejas, porque no te aguantan. Y digo, no, gracias a Dios porque yo le pongo le pongo límites. Es decir, precisamente porque tratas de romper ese modelo de amor romántico, que es decir, no, la pareja hay que salvarla como sea, hay que tal, porque claro, la gente va a decir es que no tal, es que... Al contrario, en el minuto cero que tu pareja no te ayuda a crecer, no te apoya, no te refuerza, no te hace sentir bien, se rompe. Ya, fundamental. Cristina, otra cosa que en redes sociales y en este programa hacemos es una cruzada contra la mala ortografía, contra la gente que no escribe correctamente en redes sociales ni habla correctamente. Yo sé que va a costar, pero lo vamos a conseguir que por lo menos, mira, con que uno cambie ya me siento satisfecha. ¿Cuál es ese error ortográfico que no soportas? O puede ser de gramática o de semántica. ¿Cuál es ese horror que no soportas? Error. Yo la verdad es que en eso soy muy... Yo escribo a toda pastilla y la verdad es que lo dicto casi todo para ganar tiempo y entonces pasa mucho, me ha pasado muchas confusiones de estas de que lo grabas y dice lo que quiere, pero yo al final es más rentable lanzarlo que los errores que o sea, no soy en eso, no soy. Pero no hay algo que escuches que te chirríe mucho y digas, ¿por qué ha dicho tal cosa? Pues la verdad es que no soy con eso, no soy maniática, mira que soy maniática, pero con eso no. Con eso no. No.
Bueno, pues entonces no os O sea, preocupéis fatal. que va a haber clase igual, lo voy a tener que decir yo. Después de esto vamos a ver un comentario. Cristina, hay una pregunta de Javi Ponzo, ¿no? La tenemos. Bueno, voy con la pregunta para Cristina. Si tuviera que elegir una de sus canciones de Amistades Peligrosas para musicalizar una escena de una de sus películas favoritas, ¿cuál sería la elección? ¿Por qué? Y obviamente no vale usar Me haces tanto bien. A ver. Me haces tanto bien. O sea, que te Pues- tienes que decir la película Sí, vale, y tienes que perfecto. decir la canción. La película sería Mediterráneo, que es la historia de Open Arms, cómo nace una organización que salva vidas en el mar frente a una Europa absolutamente reaccionaria y cada vez más fascista, que ha blindado sus fronteras y que ha permitido la muerte en el mar de miles de seres humanos, terrible. Y esa película Mediterráneo que pone en valor un grupo de gente que en principio son socorristas y empiezan a ir a las playas donde nadie está ayudando, a lugares donde llegan montones de inmigrantes en condiciones infrahumanas a ayudar, y luego se construyen como la gran organización que tanto daño ha hecho y a la que tanto han demonizado precisamente por el daño que ha hecho, porque les pone las vergüenzas a las políticas migratorias europeas, ¿no? Y la canción sería Africanos en Madrid, un himno contra el racismo y la discriminación que nació en los años 90, que para mí fue una batalla meter en el disco de Amistades, en una multinacional, que en ese momento veníamos de un éxito... Pero recuerdo que la pusieron mucho en la radio. Sí. Yo la recuerdo fue, y fue una batalla campal. Y tenía un ritmo muy bueno Sí. y te quedabas con la letra, Sí, porque sí, siempre te quedabas con la letra. Y 30 años después es una canción que nos sirve de mapa y de narrativa de hacia dónde hemos caminado como humanidad, ¿no? Y entonces para mí esas dos películas, es la película y la canción, son para mí un referente. Pues ahí está la respuesta, Javi. Mira qué buena pregunta Muy nos buena, ha hecho buenísima. Javi, que le gusta mucho la música y que le gusta mucho el cine. Cristina, muchísimas gracias. A ti. Tenemos Amistades Peligrosas para mucho rato, Por ¿no? supuesto, ni lo dudes. Para mucho, ¿no? Y seguirán siempre que vayamos a un concierto, aparte de la música nueva que, como veo, vas a incorporar incluso cosas latinas. Vamos a seguir escuchando las canciones de siempre, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, siempre, además en América Latina. ¿Cuál no es la puede que ser- más piden? Pues mira, en América Latina en general, las más conocidas son Me quedaré solo y Me haces tanto bien. Sí. Cada vez que llegan las dos canciones es como... Es tanto bien, Bueno, y Me quedaré solo muchísimo también. Pero cada país tiene como su... Pero eso, Me quedaré solo, estoy por ti, Me haces tanto bien. Luego hay gente desde el público fan que te pide, claro, de pronto otras canciones. Pero lo más masivo... Y me son acuerdo esas tres. de tus vestidos así como medievales, así Por con tus favor, cosas. claro. Estupendérrima. Pues nada, Cristina, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Yo sé que los que nos estén viendo van a quedarse reflexionando, que creo que es lo importante, ¿no? Si podemos contribuir un poquito en, como decía en tu presentación, sembrar la esperanza y sembrar el no pasar por la vida sin conmovernos por lo que le pasa a los demás, creo que ya hemos ganado bastante. Así que muchísimas gracias. Un placer, Y lo Gabriela. insisto, tía, sin tu alegría no somos nada, ni siquiera pringaos. Un besito y muchísimas gracias. Seguimos aquí en Punto y Coma de la Vida. Cristina del Valle no nos ha dejado ningún error y horror ortográfico para aclarar, pero no importa porque aquí estoy yo, que tengo una cruzada a favor de la ortografía y en contra de estos errores que a veces cometemos por pereza, como por ejemplo uno que estoy viendo últimamente, que se repite un montón. Y es que como le tenemos miedo a caer en el dequeísmo, que es algo que molesta, estamos cayendo en el queísmo. Por ejemplo, me di cuenta que... No, es me di cuenta de qué. ¿Y cómo solucionamos esto? Fácilmente, haciendo la pregunta. ¿De qué me di cuenta? Me di cuenta de que estaba llegando tarde. Hay veces que no, como por ejemplo, me dijo de que se iba. ¿Qué fue lo que me dijo? Que se iba. Por lo tanto, el de qué no va. Lo importante es hacer la pregunta correcta y ver cómo sería la respuesta. ¿De qué me di cuenta o qué fue lo que vi? Y si hacemos la pregunta correcta, veremos si estamos utilizando o no el auxiliar o la preposición adecuada. Así que no caigamos en el queísmo para evitar el dequeísmo. Últimamente estoy más atenta de la gente que está instalada en la queja. Hay mucha gente que está todo el día quejándose, pero no solamente quejándose por situaciones circunstanciales, que bueno, pues eso hasta puede tener su aquel. Dices, pues me molestó algo que ocurrió en este momento y que es circunstancial y que no va a repetirse. Pero es que hay gente que está instalada en la queja por situaciones que podría cambiar, pero no quiere.
como por ejemplo, tengo una amiga que se vive quejando de su trabajo, no le gusta, se siente que está subvalorada, que no la toman en serio, que no la recompensan como debería, pero no se va del trabajo. Tampoco soporta el barrio donde vive porque pues, es un escándalo de barrio, y tampoco le gusta su casa porque es muy pequeña y no soporta a sus vecinos. Pero es que tampoco le gusta el novio porque, claro, el tío ya ha pasado a ser su mejor amigo, ni siquiera su mejor amigo porque a veces ni se entienden. Entonces ya estamos como con muchas cosas de su vida que podría cambiar, pero no quiere. A mí se me ocurrió decirle, oye, ¿y por qué no cambias de casa? No, imagínate cambiar de casa para irme a alquilar otro barrio y entonces la hipoteca y perder dinero y regalarle dinero al banco. Vale, pues cambia de trabajo. Imagínate con la antigüedad que tengo, si me voy no me la pagan, y si no me la pagan tal, y entonces ¿qué hago? Y ahora con lo difícil que está el mundo laboral, pues sí, efectivamente, claro. Se me ocurrió decir, ¿y de novio? ¿Tú has visto el mercado? O sea, encontrar ahora, además qué pereza, ¿no? Volver a conocer a alguien que te cuente sus neuras, tú contarle las suyas, qué pereza. Entonces me quedé pensando y dije, claro, lo tiene difícil que su vida cambie, porque si no haces un mínimo, si no introduces un mínimo cambio, por lo menos estuve a punto de decirle, cambia de autobús para ir al trabajo, no desayunes en la misma cafetería, no compres en el mismo supermercado, que a lo mejor en cualquiera de esos sitios ocurre algo y ese algo es un disparador de algún cambio, porque estoy convencidísima de que la vida es muchísimo más amable con los que se atreven a cambiar.